Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Como es preceptivo en estos días de inicio de año, pues os deseamos un feliz año 2025 con todo tipo de aventuras, parabienes y sobre todo que hay un objetivo muy especialmente allende de los mares, que es el objetivo de que se consiga la libertad y que la libertad sea el eje de la vida de todos aquellos que nos benefactores de poder. Hoy vamos a hablar de temas importantes. Vamos a hablar de Europa, vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de Estados Unidos y también un poco pues de determinados aspectos de la política española desde una perspectiva que es importante, como es la perspectiva europea. Y vamos a hacerlo con una persona que ya conocéis los que nos seguís habitualmente, pero que me atrevo a decir que es uno de los especialistas importantes de la política española en todo lo que tenga que ver con la Unión Europea, porque no obstante lleva cerca de 2 décadas por por esas Bruselas resolviendo temas. Es secretario ejecutivo de la Internacional Demócrata de Centro, es secretario tesorero de la Wilting Center, y por otro lado también es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Me refiero al navarro Antonio López Istúriz. Buenos días, Antonio. Feliz año y ¿qué tal? Supongo que en un periplo trabajando por esos lugares que demanda la Unión Europea, ¿no? Muy buenos días y muchas gracias, Eugenio. Y feliz año a ti y a todos los que te escuchan, que sé que son muchos. Y tuve la oportunidad recientemente de seguir una de tus entrevistas a un gran amigo mío, Alejo Vidal Cuadras, y la verdad que me quedé encantado, de aquella entrevista. El maestro, Es que Alejo es un el maestro personaje Alejo. tremendo, es un personaje que tiene mucho que explicar en la política española. Antes, repito, para que no haya errores, me refería a que Antonio López Istúriz, aparte de ser el secretario ejecutivo de la Internacional Demócrata de Centro, es el secretario tesorero de la Wilfred Martens Center como centro de estudios Es, europeos. es el think tank político del Partido Popular Europeo. Es Y un poco, hablando del digamos, Partido para Popular la, Europeo, que es el la partido, FAES. La y FAES europea. la FAES europea. Y hablando del Partido Popular Europeo, que es el partido mayoritario en el Parlamento Europeo, y teniendo en cuenta que acaba de iniciar una nueva legislatura para otro quinquenio, siendo el primer partido europeo dirigido en la Comisión por la señora van der Leyen. ¿Qué expectativas hay de cara a este año 2025, Antonio? Pues vamos a ver. Aquí acuden no mi internacional ni mi think tank, en las que, esos son los que dirijo, sino mis 20 años en el Parlamento Europeo, ¿no? La experiencia de ver muchos cambios, muchas crisis, y siempre, en eso los europeos no tenemos rival, de ser los más catastróficos, siempre deprimentes y, digamos, faltos de energía, comparado con Estados Unidos y con otros países que están en estos momentos surgiendo, ¿no? En el ámbito mundial, los europeos seguimos con una especie como de retranca, tras la Segunda Guerra Mundial, de que estamos adormecidos, ¿no? Y siempre estamos en la versión negativa de nosotros mismos, cuando resulta que nosotros tenemos la mejor invención del siglo XXI, sin duda alguna, que es la Unión Europea, modelo que intentan imitar en el mundo sin posibilidad alguna otros, en fin, donde unos países aprendieron a convivir, a prosperar económicamente, siendo en estos momentos la Unión Europea, aunque no nos lo creamos, la segunda potencia del mundo económica después de Estados Unidos y todavía por encima de China. Es Que decir, además ha crecido en 2 miembros más a partir de este 1 de enero.
efectivamente. que se incorporan, con lo cual la Unión Europea ya no tiene 27 miembros, sino que son 29, ¿no? No, todavía no. Todavía estamos en negociaciones, ¿ok? Para la incorporación, ¿vale? Yo lo que te quería decir es lo siguiente. Esta Unión Europea tiene potencial. No tenemos un ejército que nos compare con Estados Unidos, con China. Somos miembros modestos de la OTAN, que por cierto no pagamos en la mayoría de los países miembros, sobre todo en nuestro país, desgraciadamente España, pero tenemos un potencial económico que puede hacerse sentir en el mundo entero. El euro es la segunda moneda más cotizada en el mundo. Es decir, oiga, pues parémonos también un poco a pensar en lo positivo, ¿no? Retos, los que quieras, pídelos. Los hay a patadas, pero también los hacía 20 años cuando yo empezaba de eurodiputado, ¿eh? Los mismos exactamente. En fin, hasta que nos cansemos de reconocer que solamente este proyecto nos libra precisamente de todos esos retos y de todas esas crisis, y que juntos 27 pues tenemos una oportunidad. Esta fórmula no falla. Esto es igual como cuando España se une en 1492 bajo los Reyes Católicos. Al final, España, bueno, el Reino de Navarra fue el último, un poquito más tarde, en fin, que ha sido mencionado. Es decir, esa unidad de España le permitió llevar a cabo una empresa imperial por todo el mundo. Bueno, pues Europa no es que quiera ahora ninguna empresa imperial, eso ya es otros tiempos, pero sí, promover sus valores, la democracia, la libertad, en fin, que no somos perfectos, indudablemente, pero que tenemos mucho que exportar y bueno, a ver si ya empezamos a hablar también un poquito de lo bueno que nos toca. Es que parece un poco que todo es los titulares negativos, ¿no? Para ver cuánto dinero sacamos y cuántos clics le dan. ¿Mm? Pero usted sabe que en la prensa las buenas noticias a veces no son noticia. Por cierto, hay que decir a nuestros televidentes que hablaba de imperio. Estamos grabando esto, lógicamente, estos días con un poquito de antelación al día de emisión. Y casualmente hoy es el día 2 de enero, fecha en la que los Reyes Católicos tomaron Granada y de ahí empezó una parte importante de lo que a partir de 1492 sería parte de la historia de España, ¿no? Pero centrándonos en la Unión Europea, Antonio, que por cierto hay países de Centroamérica que parece que quieren o están intentando crear un proyecto parecido a la Unión Europea, encabezados en este caso por Bukele, pero vayamos Llevan décadas. cronológicamente. Eugenio, llevan décadas intentándolo. Yo recibo aún muchísimos políticos iberoamericanos. Ahora mismo soy presidente de la Comisión Mixta México-Unión Europea en el Parlamento Europeo. Llevo todas las relaciones con México, Unión Europea, desde el punto de vista político. Y, y los tengo paseando por mi despacho desde hace 20 años a todos los países. Y yo siempre les digo a todos lo mismo. Digo, es increíble que yo esté aquí sentado con finlandeses, con suecos, con eslovenos, con italianos, con el otro de más allá, con los cuales tengo muy poquito que ver, por cierto. Aquí estoy sentado, hermanado, en la necesidad, y mira qué bien nos va. Y vosotros que tenéis el mismo idioma, la misma cultura, y esas pequeñas diferencias que siempre tenéis entre vosotros que nunca, en fin, bueno, pues oye, son las que son, históricas, que nunca se sabe bien a qué viene, cuento de qué, o interés de quién sirven, qué increíble sería si tuviesen un espacio económico común, que por cierto es lo que quería Bolívar, esa gran, ¿no? Y Latinoamérica, que podría rivalizar perfectamente con Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo no hay manera, no nos se unen ni a tiros, ¿eh? Es una cosa increíble. Y como a tiros no puede ser, pues que sea por economía, pues tampoco. Se lo he dicho miles de veces y nadie me ha sabido una explicación. Digo, es que no lo entiendo. Es complicado a veces entenderlo exactamente, pero si le parece, Antonio, vamos un poco cronológicamente por hechos importantes que van a pasar Pero, pero, precisamente pero Eugenio, este mes de enero. la comparación efectivamente está ahí, ¿eh? O sea, yo estoy sentado y hago amistad y me une los intereses con un sueco con el que históricamente, o sea, estamos años luz, ¿no? De pensamiento, de cultura política, de todo. Y aquí estamos, oye, compartiendo amigablemente. Me da pena que un uruguayo sea incapaz de tener la misma
estructura con un argentino, con un brasileño, con un ecuatoriano, qué pena. Vale, muy bien, son muy distintos y hay que respetar. Vale, fenomenal, pues muy bien, que sigan así. Nos vamos a entrar en los acontecimientos porque este mes de enero es realmente potente en acontecimientos que van a tener incluso, no sé si todo es trascendencia mundial, pero sí un foco de noticias importante. El primero de ellos se producirá aproximadamente en 7 días, que va a ser la toma de posesión, o lo que debería de ser la toma de posesión de Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Me parece que puede haber complicaciones para que esa toma de posesión se lleve a cabo en términos que podrían ser lógicos y naturales y que incluso pues, personalidades europeas como Felipe González o personalidades iberoamericanas como Bukele pues se han ofrecido a acompañarle para esa toma de posesión y para la presencia de Edmundo González en Caracas. ¿Se ve factible que pueda tomar posesión como legítimamente le corresponde como ganador de las elecciones en Venezuela? Si Edmundo González no puede volver a Venezuela, el 10 de enero, está claro, entonces ya es lógicamente el anuncio clarísimo de lo que hay, una dictadura sanguinaria, torturadora, en fin, y se me acaban los apelativos porque ya llevo muchos años denunciándolo, ya desde la época de Chávez. Yo no soy de los nuevos, recién llegados a esto. En fin, y los venezolanos de bien y los luchadores por la libertad venezolanos, sea cual sea su ideología, porque eso es lo que me distingue a mí de la izquierda. Yo nunca miro quién viene a mi despacho, si es socialista, si es liberal, si es demócrata cristiano, a mí me importa muy poco, siempre y cuando nuestro objetivo sea la libertad del pueblo venezolano. Luego, yo siempre les digo, oiga, luego cuando tengan ustedes su democracia, ya miraré yo por lo mío, ya miraré a ver qué partidos son, pues el COPEI tradicionalmente y otros, y el Primero Justicia, más próximos a mí y tal y cual. Pero mientras tanto, yo no hago distingos. Esto es lo que me distingue también de la izquierda, porque la izquierda sí siempre está apoyando más a partidos, digamos, de tendencia socialista, ¿no? Que hay en el movimiento venezolano, ¿no? En fin, de oposición, lo cual me parece muy bien, yo no tengo ningún problema. Y digo yo que en mi despacho son todos bien recibidos. Como me gustaría que la izquierda europea, aparte de dejar de apoyar a Maduro, también tuviese a bien recibir a toda la oposición, ¿no? Y tratar de la misma manera a todos. Pero lo que siempre nos pasa con la izquierda sectaria, ¿no? Que tenemos en Europa, no solamente en España, algunos que hay algún despistado, es que también en Europa. Lo estamos viendo en numerosos conflictos, ¿no? Por ejemplo, el de Gaza, ¿no? En fin, cómo salen, ¿no? A flote, ¿no? En fin, son los mismos pues que de repente no se manifiestan por nada y en Valencia de repente acaban 100.000 saliendo a la calle, ¿no? Que protestan contra Amazon, pero no protestan contra Sánchez ni contra nada del gobierno. Es el mismo arquetipo, es una izquierda revolucionaria que pues está hoy en día, pues yo la considero responsable del surgimiento de la extrema derecha y del populismo de derechas como respuesta a eso. Y en fin, ya a ver si acaba ya de una vez. Y en el caso venezolano, pues paradigmático, ese apoyo de esa izquierda trasnochada, en fin, de otro siglo, basada en valores totalmente caducos, equivocados, como se demostró tras la caída del muro de Berlín, sigue apoyando al régimen de Maduro. Y espero que el 10 de enero vamos a ver si es verdad. Veo que hay socialistas de bien, como Felipe González, lo digo ahora, porque yo sí tengo memoria de sus gobiernos en el pasado, y parece que al final todo socialista que viene hace bueno al anterior. Vamos a ver, pero bueno, oye, me gusta ese gesto por parte de Felipe González y espero que otros lo hagan. Pero claro, tienes también al expresidente del gobierno que más conocen todos, a José Luis Rodríguez Zapatero, haciendo de embajador del régimen. Vamos a ir a eso en un momento, pero vamos a ver, centrándonos en Venezuela, en el hecho de que es complicado que Edmundo González Urrutia pueda tomar posesión el día a día, lo que no quiere decir que no se pueda iniciar a partir de ese día el proceso democrático de Venezuela. Pero vamos a ver, aquí hay una cuestión que es importante y a muchos en Europa nos indigna, y concretamente en España, porque
Por un lado, el Senado ha reconocido la presidencia de Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones. Por otro lado, el Congreso también ha dado más o menos el visto bueno, pero el gobierno, a pesar de recibirlo en la Moncloa y concretamente Pedro Sánchez, en ningún momento ha hecho un reconocimiento oficial de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. ¿Hasta qué punto eso ha entorpecido el hecho de que Edmundo González pueda, vamos a decir, reclamar con más fuerza su legitimidad como presidente venezolano? Yo este ballet trágico del gobierno español respecto al tema de Venezuela sigo sin entenderlo. Me explico. Intereses españoles en Venezuela, pocos ya. Eh, o sea, salió todo el mundo corriendo. Y nuestras empresas igual. Creo que quedaba algo residual de Repsol o lo que sea. Vamos a ver. O sea, en Venezuela no es negocio para ninguna empresa española. ¿De acuerdo? Dicho eso, entonces, ¿por qué el gobierno español tiene este trato preferencial con el régimen de Maduro, más allá de las connotaciones ideológicas o lo que sea? Oiga, estos están, se ha descubierto recientemente, menores de edad torturados, ¿no? En la cárcel de Lecodal, en medio de Caracas. Es decir, usted suma su futuro, su prestigio en las democracias europeas, porque haciendo usted de puente con el régimen de Maduro. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué deudas pendientes tiene el gobierno de España o algunos de sus miembros con la dictadura venezolana? Porque claro, no hay otra explicación. Es difícilmente entendible esa pasión, ¿no? Por la dictadura venezolana. Es decir, puedo entender que hay algún socialista como Borrell que todavía crea, yo estoy seguro que no tiene ninguna atadura con el régimen de Venezuela, estoy convencido, en el caso de Borrell, porque no tiene ataduras con nadie, va por libre, para bien y para mal, pero Borrell, por ejemplo, es decir, hasta el último segundo intentó convencer a la dictadura para que tuviésemos una misión de observación electoral europea y la dictadura al final, la semana antes, le dijo que por supuesto que no. ¿Cómo va a haber misiones de observación para lo que es un fraude electoral preparado, que encima le salió mal? En fin, esto es lo que hay. Y la gran pregunta, ¿se descubrirá algún día realmente qué tiene el gobierno español actual, socialista español, con el régimen venezolano? Porque esta pasión es difícil de entender, ¿eh? Este apoyo, ¿no? Porque claro, me dices, no, es que está José Luis Rodríguez Zapatero de embajador. Oiga, bueno, pero ¿y? Hablemos de José Luis Rodríguez Zapatero. En España muchos nos preguntamos y no sabemos oficialmente cuál es su papel con respecto a la dictadura venezolana, porque él dice que es un mediador que de alguna forma lleva 20 años intentando salvaguardar la democracia y ese tipo de cosas, pero otros Tiene, pensamos que tiene una no sabemos explicación. si es representante del Grupo de Puebla, si va por libre, si tiene algo que ver, algún tipo de representación con el Parlamento Europeo, con la Unión Europea, o si tiene algo que ver con el No, gobierno español, porque nada, su nada. papel, nadie sabe por qué, pero siempre anda metido en el ajo, ¿no? Yo lo entiendo. Es puramente económico. Me explico. José María Aznar, expresidente del Gobierno de España, todavía es invitado a conferencias, soy testigo, lo conozco, sé de sus andanzas, es invitado en el mundo entero y especialmente en Estados Unidos a dar conferencias. Un ex primer ministro de España que estuvo hace 20 años. Fíjese usted qué mérito tiene, que siga siendo invitado por prestigiosas firmas americanas, ¿no? A dar conferencias sobre su opinión sobre la política española o europea, ¿no? Y Mariano Rajoy volvió de donde venía, registrador de la propiedad, donde está ejerciendo fructíferamente. Oiga, lo vemos todos los días por ahí paseándose, todo el mundo lo sabe, volvió a su trabajo normal, pero claro, es registrador y oiga, pues más o menos pues tiene su vida más o menos arreglada, como quien diría, ¿no? Pero claro, José Luis Rodríguez Zapatero, ¿dónde se cae en esta historia? Porque claro, es que no tiene ni oficio ni beneficio. Aparte también de no hablar idiomas tal y cual, ¿qué es lo que le quedaba? Pues Latinoamérica. Y bueno, pues ahí está, al servicio
del régimen de Maduro, no, pues esto es lo que hay, este es el personaje, no tiene más, no hay moral, no busquemos ahí una explicación de tipo ideológico, moralista. No, 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 esto es simplemente una cuestión de supervivencia personal bueno, y de reconocimiento, porque en la izquierda más radical, claro, sigue siendo aquel que nos trajo todos los males, ¿no? Reviviendo la guerra civil, al Franco que nos van a traer ahora este año constantemente, ¿no? Tal y cual, todo esto es obra de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Ya fue un precursor, ¿no? De cómo mantenerse en el poder, excitando los sentimientos más básicos y negativos del pueblo español, ¿no? Un digno precursor de lo que tenemos ahora. Pero en sí mismo, José Luis Rodríguez Zapatero, por decirlo en términos coloquiales, ¿qué vende? Que es representante del Grupo de Puebla y de países como México, Nicaragua y aquellos que son de izquierda ultraizquierda en Iberoamérica o Latinoamérica. Y por otro lado, es que no, la gente no entiende qué papel juega realmente. O sea, es intermediario, es de la parte venezolana, ¿qué es? Pues un puro y duro intermediario, como un aldama cualquiera de los del régimen con el gobierno de España y con el grupo efectivamente de Puebla, no más, no más, porque José Luis Rodríguez Zapatero no puede ir a las Naciones Unidas con este discurso o a la Unión Europea. Vale, que puede dar una charla en una sala del Parlamento Europeo, pero oiga, este señor no se lo va a invitar a la Comisión de Asuntos Exteriores a que hable de Venezuela. A ver si nos Mm. entendemos todos, ¿eh? Y volviendo a Venezuela y al hecho de Edmundo González Urrutia, es difícil que pueda tomar posesión el día 10 de enero, Hombre, pero de indudablemente. alguna forma el hecho de que como se vayan produciendo determinados acontecimientos, y me refiero a la toma de posesión el próximo día 19 de Donald Trump, a las presiones que pueda ejercer la Unión Europea, particularmente, que pueden ser muy intensos a partir del mes de febrero, en donde uno de los países fuertes de la Unión Europea pues va a resolver en sus elecciones cierto rumbo de la Unión Europea. ¿Se puede decir que 2025 puede ser el año de la libertad para Venezuela? Cuidado con Trump, ¿eh? Cuidado con Trump, que vamos a ver por dónde tira. Yo espero y deseo que cumpla con sus palabras respecto al régimen de Venezuela y a los regímenes latinoamericanos que todavía perviven hoy en día. Nicaragua, esencialmente Nicaragua, Venezuela y Cuba. Otra cosa es que, como me dijo hace poco alguien que conozco, que fue un exdirector de la CIA, y me decía, mira, Antonio, no sé si Trump, en la comunidad de inteligencia todavía no tenemos claro si Trump va a bombardear Teherán o va a construir hoteles en Teherán. ¿Mm? Ujú, El personaje es así. Es decir, ojo, ojo con los intereses también de las petroleras norteamericanas en Venezuela. ujú, Vamos a ver, a mí lo que me da una garantía, porque Trump te puede salir por cualquier lado, ¿eh? Como el gran defensor ujú, de la libertad y saca garrotazos a Maduro de allí, o, o nos planta unos hoteles, ¿eh? O hace caso al lobby petrolero norteamericano, que está muy ansioso de arrancar los dientes ahora en Venezuela. Cuidado. Vamos a ver, yo digo que espero y deseo que a partir del 20 de enero tire por donde tiene que tirar, que es acabar con todo esto. Para mí, la única seguridad en estos momentos del buen rumbo que podría llevar Trump es el secretario de Estado, Marco Rubio, al que yo conozco personalmente e indudablemente me consta que es un hombre dedicado toda su vida política en la lucha por pues nos conocemos 12 años porque hemos estado juntos en las mismas peleas contra el régimen cubano en la época de Fidel Castro, en Díaz Canel y el que venga. Y en Nicaragua igual, y Venezuela indudablemente. Es la garantía en estos momentos de que Trump puede cumplir. Y ahí hay una situación importante teniendo en cuenta que la bicefaria que hay, vamos a decir, como cabeza visible de la oposición venezolana. Por un lado está Edmundo González Urrutia y por otro lado está María Corina Machado, que está dentro de Venezuela, que
que está animando al pueblo a que dé ese paso para reclamar la libertad y para que Venezuela coja el camino de una democracia real, no la que existe ahora. ¿Qué se puede decir de María Corina? Bueno, María Corina era la candidata, que fue una Sí, pero candidatura, estaba inutilizada por el régimen de Maduro, entonces ya, tuvieron que pero, elegir al mundo. pero vamos a ver, no por eso deja de ser para mí la candidata. Mm. Es la que unifica a la oposición, es la que hace toda la tarea y luego es negada la posibilidad por el régimen. Vale, de acuerdo. Sí puede Edmundo González, por eso le apoyamos. Por cierto, que tenemos aprecio, porque forma parte de la misma oposición. Pero que quede muy Mm. claro que aquí la gran organizadora, el gran símbolo es María Corina Machado. Luego Edmundo también lo es. Y oye, está haciendo una labor enorme ahora en distintos países europeos explicando la situación de Venezuela. Y creo que es bueno tener a uno dentro luchando y tal, ¿no? Por la libertad y el otro explicándolo fuera, intentando recoger el máximo de apoyos posible, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y eso es una buena labor. Eh, Ahora, el 10 de enero tienen que converger los dos en Caracas, en Venezuela, si el régimen lo permite, que yo por ahora tengo mis dudas, evidentemente como todo el mundo, pero desde luego que hay que intentarlo y que hay que hacerlo. Vamos a ver, o sea, si María Corina Machado sigue alentando ese paso hacia la libertad de Venezuela y demás, ¿hasta qué punto presiones de la Unión Europea, presiones de países latinoamericanos como puede ser Argentina, que parece que va a tener un papel importante en ciertos aspectos de la geopolítica iberoamericana por sus coincidencias con el futuro presidente de Estados Unidos, la presión de Bukele y demás, pueden servir para que Venezuela coja el rumbo que tiene que coger? Es difícil decirlo, ¿no? Porque estos regímenes, históricamente lo sabemos, aguantan lo que les echen encima. Y sobre todo porque siguen teniendo colaboradores fuera, embajadores de lujo como Zapatero o el gobierno español, ¿no? Que dinamitan una composición común europea. Lo han hecho durante años respecto a Cuba. ¿M? Manteniendo un régimen sangriento que encima ahora mata de hambre a la población cubana, lo estamos escuchando todos, de la crisis humanitaria trágica que está ocurriendo en Cuba, más allá de la dictadura que tienen que vivir, encima están muertos de hambre. Mientras va todos los turistas a Cuba, todos los turistas europeos a los hoteles españoles y europeos, ¿no? Claro, este es un problema. Claro, ¿cómo podemos explicar esto a la población que está luchando dentro por sus libertades? ¿Esto es hipocresía o no lo es? Y mientras los empresarios europeos se pelean por tener las mejores posiciones en estos países, ¿no? Mientras están estas dictaduras. Claro, yo hace poco estuve hablando en una charla sobre lo que se llama es decir, un poco la cuestión ética, ¿no? De las empresas europeas digamos, en sus actividades en el exterior, que también nos representan a nosotros, que también nos representan. Hombre, hay que considerar, ¿no? Que deberían también un poco las empresas europeas participar y colaborar en una tarea común también de trabajar con países en la pacificación, digamos, democratización de países, ¿no? Donde operan. ¿Por qué? ¿Dónde me ha llamado mucho la atención esto? En Mozambique. Empresas europeas explotan el norte de Mozambique, en Cabo Delgado, recursos naturales, piedras preciosas, tal, y se montan ejércitos privados con la excusa de la lucha contra hay un cierto yihadismo en la zona, ¿no? Y tal y cual. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Están interviniendo en la política local. Intentan poner el gobierno que más les gusta, que es el que lleva, por cierto, 80 años ahora, no me acuerdo cuánto en Mozambique, desde los 70, ¿no? Del Partido Socialista, por cierto, casualmente, ¿eh? No, yo solamente digo, tengo que decir que es casual también. ¿Eh? En fin, bueno, pues todas estas cuestiones nos indican que también hace falta por parte nuestra dar una imagen, ¿no? Unificada, nuestros políticos, empresarios, y por ahora no la damos, Eugenio. ¿Qué quieres que te Sí, diga? partiendo de una ética empresarial o política empresarial, ¿no? Claro, claro, claro. Y, y- Un frente unido exigiendo eso. Eso no hay régimen que lo sobreviva.
Pero mientras siga habiendo agujeros, los que son especialistas en esto es la inteligencia cubana. Lleva décadas trabajando exitosamente en mantener dividida la oposición a nivel mundial, ¿vale? No solamente los partidos opositores cubanos, sino también intenta explotar qué gobiernos del mundo tal nos pueden apoyar, darnos una balsa de aire, ¿no? Tal. Es decir, esos son expertos y lo saben bien en cómo explotar, ¿no? Esas Mm, divisiones. Y pues lo siguen haciendo ahora al servicio también del régimen de Venezuela. mm. Dejando ya un poco el día 10 de enero en el que ojalá Edmundo pudiera ser designado presidente, pero veremos lo que sucede, pero la situación está complicada. Pasemos al 19 de enero, que eso sí que va a ser un acto de trascendencia mundial. Probablemente va a influir en la política mundial, como es la toma de posesión de Donald Trump. Antes hablando me comentaba que quién sabe por dónde puede partir Donald Trump con el tema de Venezuela y con el tema de Estados Unidos, porque hay muchas esperanzas por parte de cierta gente. Donald Trump ha sido elegido por los americanos con 5 millones de diferencias sobre el Partido Demócrata, particularmente por la situación de la microeconomía americana y que estaban los americanos bastante hartos de lo woke. Hablando de eso, ¿qué nos puede ofrecer o qué se intuye que puede ofrecer Donald Trump al mundo desde distintos aspectos como política norteamericana y luego, por supuesto, con esas diferencias que tiene con Europa? ¿Le va a importar más el eje América-Reino Unido que el eje América-Unión Europea, por ejemplo? Vamos a ver, el personaje tiene sus luces y sus sombras. Reconozcamos sus luces, ya que no lo hace ningún medio europeo. Vamos, aquí vamos a reconocerlo, ¿no? Tiene sus luces. Ha tenido 4 años de gobierno, siendo casi prácticamente el primer presidente de Estados Unidos en los últimos 70 años que no había iniciado ninguna guerra. y, Mm, y bajo su mandato no ha habido ninguna guerra en especial. Curiosamente, Donald Trump, mm. la economía durante la etapa Trump también fue floreciente, tampoco nada espectacular, nada de creaciones de grandes burbujas, ¿no? ¿No? Muy bien, muy correcto todo, fenomenal. En fin, y mucho de lo que dijo, pues tampoco pasó nada. No, yo recuerdo todas las llamadas al final del mundo, ¿no? De todos los expertos europeos, ¿no? En comunicación política y tal y cual. Bueno, pues el mundo siguió, Donald Trump gobernó y no pasó nada. ¿Mm? Corramos, claro, hay un elemento de sombra, que es luego el asalto al Capitolio, el no reconocimiento de los resultados. Cuidado, en el 2020 eso es un dato de sombra, negativo, aparte de todos sus casos judiciales, pendientes o por haber, o que se hayan congelado, o lo que sea. Pero luego también está la cuestión, y vuelvo a insistir, también hay que valorar lo positivo de este señor, que suele cumplir. Lo que pasa es que, claro, ¿Será capaz de acabar con esa política woke que ha predominado Estados Unidos desde Obama, Al Gore y compañía? sí que ahora impregna, por cierto, España, ¿no? Ahí están las campanadas de Nochevieja que hemos visto todos, ¿no? No quiero entrar en detalles, ¿no? Para no suscitar polémicas, pero claro, evidentemente uno ve esas campanadas de uno y otro canal o cualquiera y dice, oiga, ¿y esto qué es? ¿No? Esto es una tomadura de Mm. pelo, ¿no? A la sociedad española que no se lo merece, pero bueno, estamos nosotros entrando en esa etapa, fíjense ustedes, que Estados Unidos lleva desde los años 80, porque yo ya veía series un poco, me acuerdo en televisión, pues series norteamericanas que se reían un poco del wokismo, ¿no? Es decir, que ya en los años 80 existía, ¿no? En España ha tardado en llegar, como pasa siempre con todo lo que llega a Estados Unidos, pero ha llegado, está llegando con fuerza en la etapa de la etapa Sánchez, en fin, y espera, que todavía poco que ver con lo que pasó en Estados Unidos, donde en universidades norteamericanas últimamente ni se dejaba aplaudir a un alumno reconocido, ¿no? Porque podía molestar, ¿no? A otros en sus sentimientos, ¿no? Ojo, fíjese hasta qué punto hemos ¿Va a ser llegado, ¿no? Trump el que acabe con el wokismo o va a ser la sociedad norteamericana? Yo creo que va a ser la sociedad norteamericana, porque esa es la sociedad Y, que ha votado mayoritariamente a Donald Trump. Y por cierto,
no los tontos blancos del medio oeste norteamericano, sino la inmensa mayoría de la sociedad norteamericana, incluidas las minorías étnicas, lo que quieran echarle, también sin ese voto, Trump no tendría el resultado que ha tenido. O sea que para hacérselo mirar por parte de la izquierda en Estados Unidos y en Europa. Por cierto, porque son los siguientes. Problema, que en Europa, cuidado, porque tenemos extrema derecha. La extrema derecha europea tiene un pasado, ¿ok? En Alemania, por ejemplo. No Porque hablaremos de ello, yo, pero no, sí. yo no comparo con el caso español y tal. Es decir, la extrema derecha, a mí la que me da miedo es la del norte. Porque hay que ver las soflamas y hay que seguir con atención qué es lo que está diciendo la AfD alemana. Cuidado, y es para poner los pelos de punta. Esto es un problema que tenemos aquí siempre, que siempre estamos pendientes de lo que dicen los extranjeros de nosotros, pero nosotros no sabemos lo que pasa por ahí. Y animo aquí a mucho vidente y a mucho iluminado que se cree que Vox, por ejemplo, o lo que sea, está relacionado. No, la AfD es un partido, cuidado, peligroso, que evoca lo peor de la derecha, de la extrema derecha alemana del pasado. Cuidado con eso, no tiene nada que ver con otros partidos más de derecha o populistas o como quieras denominarlos del arco, ¿me entiendes?, europeo. Bueno, antes de entrar en Europa, que es un tema que quiero tocar con usted, eh, una de las aspiraciones o una de las esperanzas que hay con respecto a la forma de trabajar de Trump en la política de Trump sea el fin de la guerra de Ucrania porque inicie negociaciones con su amigo Putin y luego a ver qué pasa, por ejemplo, con Israel y Siria. O sea, son dos aspectos que la sociedad mundial va a estar tremendamente atenta, ¿no? Bueno, en el caso de Israel, Trump tiene claro, igual que tenemos algunos en Europa, que Israel está haciendo la batalla por nuestra cuenta, ¿vale? Si Israel cae, pasa como con Ucrania. Ahí hay una diferencia, claro, que es que ahí lamentablemente Trump no lo entiende de la misma manera, pero en el caso de Israel sí lo entiende. Es decir, si cae Israel, caemos todos. ¿Vale? Los siguientes Ujú. somos los europeos, que vamos a empezar a recibir atentados, bombazos, misilazos por parte de todos estos grupos terroristas que anidan en la zona, ¿no? Es Israel el parapeto, es quien frena. Son esos grupos terroristas que subyugan a la población palestina, a la población siria, a la población de Irak. Que siguen todavía animados por parte de la izquierda europea, que como siempre, están totalmente desnortados en este caso y no acaban de entender que la población palestina de Gaza no tiene nada que ver con el grupo de Hamas, que sí que les votaron como fuerza política y tal y cual, pero que Sí, luego es un porque grupo son más o terrorista. menos esclavos de Hamas, ¿no? No, 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 no. Lo que pasa es que jamás se presentó, pues pasa como en todos lados. Oye, también en Gaza, igual que en Israel, tienen también sus populismos y sus extremos. Pasa como aquí. Y el caso de Hamas es un grupo que políticamente se presenta como el salvador de Gaza, ¿no? Y tal y cual, ¿me entiendes? Con fuerte financiación de Irán. Pero bueno, los gazatíes pues apuestan. Era un poco el partido populista, digamos, de Gaza, ¿no? Pero claro, lo que había Y detrás con también eran respecto a Ucrania, que eso es no, perdón, importante, perdón, se habla de no, que no, no, puede... es que quiero clarificar para que no digan que yo estoy diciendo que era un partido político. Es que luego está la parte, el ala terrorista, ¿vale? Que es la entrenada y Mm. financiada por Irán, preparada para asaltar. Lamentablemente, pues estos son los que actuaron en octubre del año pasado, ¿no? En fin, bueno, pues el caso de Ucrania mencionado, nosotros entendemos que si cae Ucrania, los siguientes somos nosotros frente a Putin. Pero claro, eso a Trump le da igual. Eso ya no le concierne tanto. Dice, es un tema de los Pero Moldavia y europeos. Rumanía estaría en peligro Polonia y No, no, vayamos a no, saber, ¿no? no, no. Vamos a ver, en Moldavia sí, o sea, vamos a ver, donde no va a tocar Putin es zona OTAN, ¿de acuerdo? Mm. Eso no lo va a tocar, Mm. ¿me entiendes? Queda Georgia, parte de Georgia, Moldavia, tal, que están en peligro. Georgia, donde yo he estado presidiendo la misión electoral, las elecciones esas intervenidas por Rusia, interferidas, ¿no? Con un gobierno títere, ¿no? Y tal, muy populista también, signo de los tiempos que le vamos a hacer. Los tenemos en todos lados, ¿no? En fin, pero una barrera es la OTAN. Pero claro, la OTAN seguirá mientras paguemos.
Y si España y Luxemburgo son los peores pagadores de la Unión Europea y seguimos los europeos sin pagar, puede haber algún susto, ¿eh? Y ojo, Y vamos a hablando de ver, la OTAN, vamos a ver, para el esa español amenaza que hace medio. Trump de que se puede retirar Estados Unidos de la OTAN si no se suben los presupuestos de defensa. Muy bien, todo eso está muy bien. A quienes nos están escuchando, personas de edad que tienen hijos y nietos en estos momentos en edad, como se decía antiguamente, de merecer, ¿eh? En sus tiernos 18 añitos. Mucho ojo, aviso. Si cae la OTAN, si dejamos de pagar a la OTAN y no hay OTAN, vuestros hijos y vuestros nietos a hacer el servicio militar. Y esta vez no para limpiar botas. Avisados Sí, estamos porque todos. parece ser que hay países, por ejemplo, en Europa, que ya están hablando de la posibilidad de restaurar el servicio militar. Y en el caso de España, por ejemplo, de ese compromiso que se adquirió, creo que fue en 2014, para que España contribuyera con el dos por Bueno, pues ciento del aviso, Producto Interior Bruto a la OTAN, resulta que nos faltan 9 décimas del Producto Interior Bruto para completar ese 2%, ¿no? aviso navegantes. Sigamos haciendo el tonto y veremos dónde acabamos en este asunto. Otros países ya se están adelantando a la jugada y ya están provocando, ya están teniendo otra vez el servicio militar obligatorio, pero esta vez para defender a su país. Cuidado, basta Oh, con pagar a la OTAN, basta con mantener a la OTAN y tener ejércitos profesionales, pagados bien, bien mantenidos, para mantener a Putin y a quien sea a raya. Y así oh. evitarás que tu hijo o tu nieto vaya a la guerra. A ver si alguna vez nos metemos esto en la cabeza, y sobre todo después de habernos despertado, después de la noche vieja que nos han dado entre las televisiones españolas. Y esa vieja aspiración de ejército europeo, el hecho de que se ha hablado y se está hablando en reuniones de la NATO, de la OTAN e incluso de la Unión Europea, de la posibilidad de buscar un escudo atómico con países como Francia, Reino Unido, aunque en esta Unión Europea, por supuesto, es un país europeo. Todo eso no induce a pensar que es necesario que Europa tenga un ejército propio y no los 5.000 hombres que tiene ahí que no sabemos qué hacen o cómo están preparados, pero No me voy a meter en el tema del ejército español. Lo que sí voy a decir es que tenemos unas cuantas fragatas en estadounidenses en la base de Rota. La única acción digna de mención que tuvo Zapatero en todos sus 8 años de gobierno fue precisamente dar el visto bueno, a escondidas, claro, de su trupe, de estas fragatas, dar el visto bueno a estas fragatas norteamericanas que tienen cubierto el espacio español y parte de Francia y tal igual contra posibles amenazas de misiles rusos o lo que sea. ¿Vale? Esas fragatas que están en Rota son esenciales para nuestra seguridad. Y prefiero depender de eso que no de los franceses o de los ingleses con sus escudos nucleares, porque estos sí que te lo cobran muy caro. y siguiendo un poco con la política europea, porque somos europeos y nos interesa también mucho, en febrero va a haber unas elecciones que son importantes. El Partido Popular Europeo es la primera fuerza en Europa, presidida por una alemana, por la señora van der Leyen, pero hay unas elecciones el 23 de febrero, si no me equivoco, en Alemania, en la que pueden ser decisivas en cuanto al giro que pueda tomar Europa. Las encuestas parece que nos dicen que puede ganar la CDU con un, vamos a decir, un candidato canciller de los clásicos, no estilo del que está ahora, ni del anterior canciller, sino que vamos a decir, un estilo a Helmut Kohl o así. ¿Hay esperanzas de que la CDU saque un resultado que no necesite apoyos de esa que se llama ultraderecha y que se tilda de peligroso y que parece que en Alemania está cogiendo fuerza, particularmente por situaciones como las que hemos vivido días antes de Navidad y durante la Navidad y Nochevieja con atentados y con disturbios por parte de población musulmana instalada allí?
Vamos a ver, conozco personalmente a Friedrich Merz, el candidato. He tenido la oportunidad de hablar con él. Una historia de superación también. Un hombre que, pues, políticamente no estaba de acuerdo con Angela Merkel y, pues, sufrió casi 15 Eran años antítesis el uno del otro. Además, hay de- una él circunstancia. es, Angela él Merkel es nació en la República Democrática Alemana y, y el actual candidato es de la República Occidental, o sea, Occidental Alemana, con lo cual las diferencias de criterio y de vivencias eran muy distintas, ¿no? y ella era química de profesión y él es empresario de éxito, ¿vale? Que lo ha sido en su etapa de ostracismo, en la etapa de Merkel. Él ha estado también metido en cuestiones empresariales de gran éxito, por cierto. O sea que es un personaje, pues yo creo que puede ser y muy interesante a seguir tras, espero, su elección el 23 de febrero. La CDU tiene clarísimo que nunca va a pactar con la AfD por la razón, y quiero que lo entienda y la gente lo entienda, la explicación que he dado antes. La AfD no tiene nada que ver ni con Vox, ni con Meloni, ni con nadie. Es un partido de ultraderecha, de la de toda la vida, peligroso para nosotros porque somos morenos, bajos, españoles y lo que sea. A ver si nos Ya, entendemos de una vez. Es un no partido hace falta racista. utilizar más Es un, términos que se entiende no, perfectamente, es un pero partido racista. ¿Ok? Es mm, un partido del chip ese clásico nórdico y tal y cual de desprecio. ya, ya, Ojo, ya. ojo con Hemos eso, ¿eh? entendido perfectamente lo que quiere Sonreirás decir, pero gracias no hace falta a decir ese la partido. famosa palabra que Eso. alguno pueda estar No, 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 esperando, ¿no? no, 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 te lo digo para que lo tengan muy claro también que nos esté escuchando. Porque estas son las partes de las cosas europeas que la gente a lo mejor se cree que no ocurren, ¿no? Y hay que hacérselo ver un poquito también, para que entiendan un poco también a la vez lo positivo del sitio de donde están viviendo, de la burbuja de seguridad, prosperidad, que se la quieren cargar desde dentro, partidos como la AfD, porque este sí preconiza y lo haría la salida de Alemania de la Unión Europea, ¿vale? Estos sí cumplirían con su programa. En fin, para que la gente entienda, cuando están en sus pequeñas acostiones y tal y cual, de la que nos estamos jugando en estos momentos, de este sistema maravilloso que tenemos montado, de sistema de bienestar, de escudo, de seguridad, que tenemos en torno a nosotros, es decir, que todo esto puede ser reventado por una gracia como este partido. Con lo cual, la CDU con ellos no pacta. Pero vamos a ver, supongamos que entra el candidato de la CDU como canciller de la República, o sea, de Alemania. ¿Va a cambiar algo el giro? ¿Su presencia va a hacer cambiar algo el giro del Partido Popular Europeo a nivel de Europa? Porque en Europa estamos en una crisis estructural en Alemania con el problema del sector del automóvil, hay problemas con la inmigración. Francia tiene un problema gravísimo en donde el presidente Macron se las está viendo y deseando para que la extrema derecha no le derribe gobiernos cada 15 días y se convierta en un país hasta que termine Macron su mandato, vamos a decir, con una italinización de la política. Tenemos por otro lado, aunque no es Europa, yo lo considero europeo, el Reino Unido con problemas por la situación de la monarquía y que digamos de nuestra España, que de estabilidad tiene lo que, lo que un burro encima encima de un cable haciendo equilibrios, ¿no? Pero viendo un poco ese panorama, ¿se puede producir un giro de políticas en Europa a partir del 23F o Yo 23 de espero, febrero? no lo puedo confirmar. Vamos a ver, tengo buenas vibraciones por lo que conozco al personaje. También tengo pues muchas aventuras políticas en mi vida de apostar por personajes que luego al final, cuando llegan, pues oye, pues al final no, no es lo que No parecía, es lo ¿no? mismo lo que se dice que Eh, lo que se ve cuando uno se sienta pues en la mesa de la Cancillería, ¿no? yo te digo, tengo buenas vibraciones, buen currículum de señor que toma decisiones, ¿ok? Mm. Prácticas, muy distinto de Merkel. Vamos a ver si quiere ejercer ese liderazgo que tanto necesita Europa. Necesitamos ese liderazgo,
es la hora de los liderazgos. Y entonces el 23 de febrero en Alemania puede significar tal vez un cambio. En Francia tendrán que esperar porque van a tener que aguantar a Macron 3 años más. Lo siento por ellos y por el resto de Europa que tenemos que sufrirlo. En fin, pero en el caso alemán, Y, esta es la oportunidad. y el Reino Unido a su aire, ¿no? O sea, yo creo que Bueno, establecerá una alianza con Estados Unidos y ahí andarán entre, protegiéndose mutuamente, ¿no? entre nosotros, Eugenio, y que no se entere nadie, a lo bajini se están haciendo negociaciones, se están hablando mucho entre Bruselas y Londres, ¿vale? ¿Para qué? Pues para retomar relaciones privilegiadas, especiales, económicas, de seguridad entre la Unión Que vuelvan a Europea casa, y por el decirlo de Reino alguna Unido. forma, ¿no? No, pues no, 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 no. No Eh, oficialmente, pero que vuelvan a casa. Sí, Y sí. con respecto a Alemania, Hoy en día, con la cantidad de tonterías que se dicen en el éter, y la cantidad de opiniones y la cantidad de cosas que ocurren, la mejor manera es esta, es decir, oiga, vamos a hablar, vamos a... Hay canales diplomáticos, políticos abiertos. Lo dice, por cierto, quien es vicepresidente del Foro Europeo Conservador, del Partido Conservador Británico. Hay un foro que somos como los indios del fuerte ahí, ¿no? Los, defendiendo el fuerte, ¿no? Los tal, contraataque de los indios. En fin, es el Foro Conservador Británico que tiene muchos diputados del Parlamento Británico y personalidades del Partido Conservador. Y oiga, yo soy vicepresidente de honor de esa organización, con lo cual sé algo de la voluntad de que el actual gobierno es laborista, pero también con el apoyo de numerosas personalidades conservadoras, de esa búsqueda de vuelta a una relación, muy buena relación con la Unión Europea. Y eso es lo que se está consiguiendo a la chita callando. amigos de Diálogos en Libertad, Antonio López Istúriz se mete en todos los jaleos habidos por haber en Europa, el mundo y parte del extranjero, como diría el otro. Ahora, ahora también anda metido en otra historia importante como en México, pero eso lo dejaremos para Uy, dentro del mes, mes y medio, porque hay que ver ciertas evoluciones de México y hablaremos en profundidad sobre el tema de México, pero tenemos que hablar de casa, ya tenemos que hablar de España. A ver, el otro día hicimos un programa en el que hablábamos de que España no pinta nada en la geopolítica europea, que el señor Sánchez va a las reuniones, habla, dice que habla, que influye y tal, pero que no le avisan las reuniones, no, ni en la OTAN ni en la Unión Europea, y parece que, nunca mejor dicho, el señor Sánchez es un cero a la izquierda, con lo cual España está siendo un cero a la izquierda. ¿Esto puede cambiar? Mm, qué opiniones hay de España y del gobierno de España desde Europa? Y si de yo una estoy puñetera vez pintaremos algo en Europa, porque hay, en sin, España hay sin, veces que las ah, sensaciones que tenemos de Europa en el plano de la justicia, en el plano de las negociaciones sobre la agricultura o pesca o en otras cosas, que a veces el decir, coño, eso de que somos europeos y con lo europeístas que hemos sido los españoles, pues parece que no existimos, ¿no? vamos a ver. La Unión Europea, insisto, Eugenio, Ursula von der Leyen, que no tiene una historia de amor con Sánchez, anuncio a todos los escépticos, eh, la Unión Europea respeta que el pueblo español elija su gobierno democráticamente, sea vía coalición o sea como sea. Es un gobierno Mm, elegido democráticamente. Y la Unión Europea sí. dice, oiga, yo no puedo hacer nada. Si ustedes han elegido un cabeza de chorlito, pues oiga, es su problema, no es el mío. Yo tengo que respetarlo. Yo no puedo Pero si criticarlo. vulnera la política europea, por ejemplo, en el tema de la justicia, Bueno, que entonces hay entrará el graves artículo. dificultades, Ya, incluso pero no, sí, sí. los actores judiciales han acudido a la Comisión de Venecia y están pensando en acudir a la Greco, o con las negociaciones de la PAC, que hay dificultades por parte de los agricultores, y ahora, por ejemplo, con el amarre de la pesca que se ha producido en el perdón, en el Mediterráneo y demás, a veces pensamos que Europa Oiga, no ¿y se aquí quién acuerda. habla? ¿Y aquí quién habla del ministro de Agricultura, Luis Planas, en este país? Nadie.
que es el máximo responsable de que esté ocurriendo todo esto, no habla nadie. Bueno, yo sí digo que a través de una persona que sabe mucho de agricultura, como es Mila Marcos, que hemos perdido más de 5.000 millones de euros de subvenciones en las negociaciones de la PAC, que hay que recordar que duran 7 años. Y ahora Y vienen en las la justicia, negociaciones, la semana pasada tuvimos a un juez que preside una plataforma por la justicia independiente y acudieron a la Comisión de Venecia y van a acudir al Greco porque están tremendamente preocupados de las injerencias del gobierno en la pero, justicia, ¿no? pero Eugenio, vamos a ver, insisto, o sea, fuera de nuestras fronteras, con la excepción de dos o tres medios. Es decir, la imagen que se da es de comunión total de la sociedad española con el gobierno actual. No nos dejemos engañar. La imagen que da el país y todos sus, ¿me entiendes? Y todos sus adláteres de izquierda, mediática, a nivel mundial y tal y cual, que los tentáculos son enormes, ¿me entiendes? Dan una imagen completamente distinta a la que vivimos aquí cada día, por lo menos más de la mitad de España. Es decir, pues, qué le vamos a hacer? Claro, la Unión Europea no es culpable de que esto sea, ¿me entiendes? O sea, esto es lo que se ha elegido. Oiga, ya me gustaría a mí que el pueblo español fuese como norteamericano y diese un golpe en la mesa y eligiese claramente no por el cambio. Pero desgraciadamente no fue así. Oye, votaron mayoritariamente por el Partido Popular y por Feijóo, pero no lo suficiente para que todos estos se coaliguen una vez más, porque tampoco ha habido un voto masivo. Oiga, pues espero esos 5 millones de diferencia de norteamericanos con gran pasión por parte de la sociedad española. Y mientras tanto, pues seguiremos comiendo las uvas con todas estas historias que hemos visto, ¿no? Vuelvo a insistir en este tema de Nochevieja que me tiene sorprendido, ¿no? Una con la leche materna, la otra subiéndose por ahí haciendo el canelo, no sé qué, ¿no? A ver, todo este tipo de gracietas totalmente, o sea, que es de vergüenza, que si lo ven fuera nos teníamos que avergonzar de ver cuáles son los programas principales de Nochevieja en nuestro país y qué es lo que exportamos, ¿me entiendes? Es decir, pues chico, Y que si uno eh, critica esos programas le llaman ultraderechistas. claro, 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 claro. No, 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 está clarísimo. Pues, chico, es decir, pues, esto es lo que hay, ¿me entiendes? Esta es la imagen que damos y bueno, pues los otros siguen a lo suyo. Oiga, ¿y ustedes siguen sin pagar la OTAN? Bueno, pues esto es un club. Oiga, si usted no paga, a usted no se le invita a las cenas. Hombre, está claro, nos han fastidiado, ¿no? Pues no sé si alguno de nuestros oyentes pertenecerá a un club gastronómico o a yo qué sé, ¿no? Si O no pagas tal. la cuota no te Si dejan entrar. pagas la cuota, si no pagas la cuota, o te echan, ¿no? O pasan de ti y no te mandan invitaciones, ¿no? Y tal igual, ¿no? Pues esto es lo mismo, es exactamente lo mismo. España es el país que más debe a la OTAN. Pues ya está, es el segundo, me parece. Creo que Luxemburgo es el primero o el segundo, estamos primeros o segundos. Lo que sí ¿Eh? está claro es que en el compromiso adquirido en 2014 de tener el 2% de incremento de los presupuestos de defensa de cara a la OTAN, España solo tiene el 1,1 y le falta el 0,9 para cumplir ese Y no lo va compromiso. a hacer, y no lo va a hacer porque va a tener a Podemos a sumar, o yo no sé quién ya, es que no sé, son todo un batiburrillo que no me entero quién es quién, la verdad. Yo ya hace tiempo que estoy perdido, con la Yolanda esta, la otra, no sé qué, o sea, yo me pierdo, ¿eh? O sea, perdón que yo no sé quién es quién, pero con todo ese batiburrillo de ahí, ¿cómo vas a poner el 2% de gasto para la OTAN? Es imposible, porque todos quieren para lo suyo, Y, todos quieren para lo suyo. Claro. Antonio, para finalizar, ¿qué podemos esperar en este 2025 que nos dé ilusión, que nos dé alegría, que tengamos esperanza en la política? Vamos a Ya ver. no me refiero a nivel de España, un poco a nivel general, pues no sé, Europa, que se acabará el problema de Israel, que la guerra de Ucrania, si Trump no hará alguna que otra locura como dejarle que maneje la economía americana al dueño de Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos esperar para el 25? Si seguimos leyendo los titulares, nada. Va a haber sufrimiento, dolor y pena cada vez que se vea un medio de comunicación. Si se va al fondo de las cosas, todavía hay oportunidad. Animo a la gente a que, en fin, vaya más allá de los titulares
sobre todo los titulares elaborados, como digo yo, en los bares, esas frases célebres, ¿no? Que se elaboran sobre todo en España, en fin, y que entiendan que no va a haber tercera guerra mundial. Ya lo doy, ya doy una primera noticia positiva para este año. No va a haber tercera guerra mundial, igual que no la hubo durante toda la Guerra Fría. ¿Vale? Porque los encargados saben perfectamente que si aprietan el botón, al final no quedan ni ellos, ¿vale? Y aquí todo el mundo pues tiene un dedo de frente, todavía queda. Y Bueno, segundo, sí. sí, sí. No, oye, es decir, y clarísimamente, va a haber retos. Pues si acaba la guerra en Gaza, si acaba la guerra en Ucrania, estallará en otro lado, porque estamos en conflictos regionales, en una fricción entre dos imperios, el imperio chino y el imperio norteamericano, uno de cultura, de democracia y libertad y el otro que no. Yo ya tengo claro dónde estoy, pero bueno, otros tienen que definirse, ¿no? Y punto, y eso crea el roce de placas tectónicas, conflictos regionales, como ya pasó durante la pasada Guerra Fría. Con lo cual, ¿vamos a Mm. tener más de estas cosas? Sí, lamentablemente. ¿Qué le voy a hacer? Lo veo venir, la historia se repite, desgraciadamente, porque somos seres humanos y dispuestos a tropezar dos veces con la misma piedra, pero evolucionamos. Y creo que también hay cosas muy positivas. Y vuelvo a insistir, mientras nosotros estemos viviendo dentro de esta burbuja de seguridad, de bienestar, imperfecta muchas veces, pero lo mejor que existe para afrontar lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día, ¿eh? Es decir, pues que nos quedemos con lo que tenemos. Pues amigos y amigas de Diálogos en Libertad, le vamos a dejar a Antonio López Istúriz que termine por hoy porque tiene una cena muy importante, está en un país árabe en temas de trabajo. Y Antonio López Istúriz, os recuerdo que es el secretario de la Internacional Demócrata de Centro, es el secretario tesorero también de la Wilfred Martens y le tendremos pronto por aquí. Queriendo, no le he hablado de China, no le he hablado de México y Bueno, profundizaremos también, pero vamos a dejar pasar un poquito de tiempo a que Donald Trump se siente en el despacho oval, a ver qué pasa con Putin, a ver qué pasa con China y a ver qué ocurre en Alemania, porque va a ser importante el papel de Alemania de cara al futuro, particularmente si gana la CDU, porque yo soy de los que digo que hasta ahora Europa tiene una cierta política woke y quizás si la CDU gana en Alemania esa política woke empiece a ver su final. Amigos y amigas de Diálogos en Libertad, gracias por vuestra atención. Repito que feliz año nuevo y toda suerte de venturas y dicha para vosotros y hasta la semana que viene. Gracias, un Eugenio. abrazo.